Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos todas y todos aquí al Archivo General de Puerto Rico y Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ernesto Luis Rentas Torres. Soy el director del programa de publicaciones y grabaciones, mejor conocida como La Editorial. Y hoy nos encontramos aquí en una venta especial de lo que son las publicaciones del Instituto de Cultura. Y también para celebrar y anunciar el lanzamiento de la revista del ICP en su serie número 4, la edición número 2. Para eso tenemos a unos compañeros, colegas, autores que van a estar participando, y también tenemos a la editora de la revista, la periodista y queridísima Ana Teresa Toro, que estará moderando este conversatorio. A todos los que están aquí presentes, muchas gracias por el apoyo para con la editorial del ICP, y a los que nos siguen en las redes sociales, continúen apoyando la literatura y la lectura en Puerto Rico. Sin más, le dejo a Ana Teresa, que estará hablando un poquito de la revista y de esta nueva edición de Tema Libre, y también de otros proyectos que estamos anunciando más adelante. Así que, Ana Teresa, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a las personas que están aquí, buenas tardes al panel que muy pronto voy a bien presentar, y saludos a cada persona que se conecta a través de las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Gracias a Ernesto Rentas Torres, director de la editorial, y también a Carlos Luis, director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, por esta apuesta constante a la literatura y a la lectura en nuestro país. Antes de ir a lo que hoy nos convoca, que es anunciar ya la existencia de esta revista muy extraña, muy curiosa, muy distinta, pero creo que muy importante por todo lo que nos va a permitir hablar y reflexionar sobre el país, quería también destacar que con esta serie número 4 ya tenemos aquí en la venta del Instituto de Cultura disponible esa revista número 1 de la serie 4, que está dedicada a Victoria Espinosa, esa inmensa mujer de nuestro teatro nacional. La revista está impresa y también la puede adquirir aquí en la venta. Es una revista muy bella, con fotografías que de hecho muchas de ellas las obtuvimos justo aquí detrás de donde estamos, en el área de fotografía del Archivo General de Puerto Rico, con muchísimo apoyo del equipo de trabajo de este lugar, que dedicó muchas horas junto a mí y al diseñador y artista detrás de la revista, Eder González, a encontrar esas imágenes. Encontramos hasta el álbum de Escuela Superior de Victoria Espinosa, con aquellas cosas que ella escribía en la escuela, y pudimos hurgar en los clubes a los que pertenecía. O sea que buscando imágenes para ilustrar terminamos encontrando tesoros para la memoria, y están contenidos en la revista, que ya está impresa y también disponible a través de la plataforma digital ISU. Otro elemento importante que hay en esa revista es que está el último texto publicado de la gran maestra de nuestro teatro, Mirna Casa, que recientemente falleció, y tener su comentario, su texto sobre otra grande de nuestro teatro, pues hace que esta revista, publicada el año pasado hacia el mes de marzo, en el marco de las conmemoraciones en torno al natalicio de Victoria Espinosa, pues fuera particularmente emotiva, y hoy nos hable de una manera distinta. Yo revisité ese escrito cuando ocurrió el triste fallecimiento, y me emocionó mucho saber que hasta el último momento se ocupó de mantener una voz. Y de eso se trata la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, de seguir defendiendo espacios para la palabra, para la voz. Y pues eso nos lleva a esta edición, cuya convocatoria originalmente iba a ser, fue de tema libre, y es una convocatoria que se lanza en el 2021, es una revista que sale como un poco de tiempo entre la convocatoria, bastante de tiempo entre la convocatoria y su lanzamiento final. Sin embargo, pues ha sido bien interesante para mí como editora ver cómo estos textos tan distintos entre sí profetizaron cosas que ya las estamos viviendo, y las vivimos en el 2022 y obviamente las vemos en el 2023, así que termina siendo de una vigencia un poco aterradora, pero muy valiosa.
Esa convocatoria originalmente, pues además de ser de tema libre, era para la revista número 17 de la serie 3, pero en el momento en que comienza una nueva etapa, pues decidimos inaugurar la serie 4, viendo también un cambio en el diseño gráfico que estrenó con la revista dedicada a Victoria Espinosa, de la cual les acabo de comentar un poco. Y ahora pues seguimos en esa serie 4 con esta segunda revista de tema libre, mantenemos esa mirada del tema libre, pero concentrándonos pues un poco en los hilos conductores y bastante rotos, porque hay muchos hilos rotos entre la obra de los autores que nos darán mucho que pensar. Así que dicho esto, pues quiero comenzar por presentarles a este panel y pues contarles que hoy lo que vamos a hacer es, primero a cada uno les pediré que me comenten algunos elementos puntuales que he podido notar de sus textos, y de ahí yo tendré la difícil tarea de ver cómo hilvanamos esto en el todo, que al final es una revista que intenta mostrar un momento en el pensamiento humanista de nuestro país. Así que bueno, tengo a mi lado a alguien que además quiero mucho y que respeto como una gran profesora. He tenido la suerte de ir a sus clases alguna vez, además de disfrutar de su obra. Alexandra Pagán Vélez, poeta, narradora y ensayista. A mí la verdad no me gusta leer currículos en las presentaciones, creo que se vuelve muy pesado. Ustedes saben, esas biografías que ocupan todo el tiempo, me gusta presentar más a la gente con el cariño y con lo que le queda a uno de su obra. Y de Alexandra puedo decir que sobre todo es una de las grandes guerreras de la literatura contemporánea en Puerto Rico, no solamente porque la crea, sino por cómo se esfuerza en difundirlo. Así que gracias a Alexandra Pagán, cuya selección de poemas abre esta revista, es el primer texto que tenemos en la revista. Nos acompaña también Yaucano, Jerry Torres Santiago, doctor en Historia de la Universidad de Puerto Rico, también con una maestría en Arquitectura, que evidentemente se ven esos dos caminos de la historia y la mirada al espacio muy bien reflejados en el texto que presenta en esta revista dedicado al mercado de Ponce. Se ve la curiosidad, la mirada, el olfato del historiador, pero también se ve ese filtro de quien mira el espacio a partir de la experiencia de la educación. A Jerry lo acabo de conocer, pero siento que de aquí seremos buenos colegas y buenos amigos, así que bienvenido, Jerry. Y también acabo de conocer, porque eso es lo bueno de estos espacios, que también crean contactos, conexiones, vínculos, y eso tiene mucho valor cuando se dan estos eventos abiertos al público para venta de libros, firma de libros, todo ese tipo, feria, festival, cantata, lectura. Son importantes porque de aquí suelen salir colaboraciones, suelen salir proyectos y sobre todo porque al fin y al cabo yo creo que ustedes comulgarán igual que yo, uno termina escribiendo y haciendo estas cosas para los amigos o para buscarse nuevos amigos. Así que aquí esperemos que ocurra lo mismo. Nos acompaña el orocobeño Kidani Acevedo Miranda, autor de poemarios como Simulacros y Múltiples, egresado de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y un autor a quien todo el mundo me refiere, a quien todo el mundo me invita a leer, y lo he hecho y ha sido muy grato el descubrimiento. Así que Kidani, gracias por estar con nosotros. Una selección de su poesía también forma parte de esta revista, de esta edición número 2 de la serie 4. Así que presentado todo el mundo, vamos a darle la palabra a los protagonistas de este encuentro. Y quisiera comenzar, pues vamos por el principio. Vamos a comenzar con la obra de Alexandra Pagán. Al leerte, Alexandra, hay digamos que la intimidad de la amistad, hay unas complicidades evidentes. Dedicas además un fragmento de la colección a dos poetas puertorriqueños, Xavier Valcárcel y Mara Pastor, dos grandes de nuestra poesía contemporánea también. Y a lo largo de tu lectura, lo que sentí en los reencuentros con la escritura de estos poemas era que me llevabas por distintos espacios, que me llevabas por distintas experiencias, y casi que meditabas y pensabas conmigo mientras te leía
Así que hablemos de esta selección, cómo la revisitas ahora después de un año y qué tienes que decir de este trabajo. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias. Yo me siento bien honrada. Honestamente, yo no recordaba cuáles eran los poemas. Lo sé. Y entonces, yo recuerdo que como era tema libre, yo decidí, pues voy a enviar, pues como digamos un inventario, una muestra de diversos temas. No lo pensé tanto como una unidad, sino como una muestra de distintos temas. Entonces, ahora que los veo, pues muestra también un poco mi vida, mis lecturas también, porque le dedico ese primer poema, que es más de corte social, más pensando la ciudad, pensando las hambres, aunque dice hambre en singular, pero más bien pues las distintas carencias que enfrentamos como país y como comunidad. Pues menciono a Mara Pastor y a Xavier Valcárcel porque pues los leo, los quiero y veía como su influencia en ese poema y sentía que quería pues, rendirles honor y homenaje a la obra de estos poemas y de estos poetas, perdón. Y entonces luego, creo que es Cartografía y tu cuerpo, me parece, el otro poema, que ya es más de corte, digamos, erótico, así que está la vida social, sexual. Y entonces pues me gusta jugar con la idea pues del cuerpo como espacio, del cuerpo y el mapa, que a veces uno hace en la memoria de los cuerpos. Pero que entonces en ese poema aludo, yo no sé si generacionalmente estemos en la misma página, pero las colecciones de cuentos que eran de Disney, bueno, tal vez Kidani, yo no sé por qué estoy mirando a Kidani, que eran de Disney, que te decía, qué sé yo, que la dita de Peter Pan toca su campanita así, entonces uno tenía que... Ah, ¿sí lo recuerdas? ¿El cassette? No, eran como finitos y traían como un cassette, entonces uno ponía el cassette y entonces uno iba leyendo el librito y entonces te decía cuándo pasar la página. Una lectura guiada. Pues, exactamente. Y entonces, pues nada, que un poco vinculo la experiencia del juego erótico con la inocencia a veces de la niñez, de la ingenuidad, de la exploración. Tal vez se oye más horrible de lo que quise decir, pero bueno, pues por la cuestión del juego y por la cuestión de la inocencia, y entonces no sé, pensé en eso del juego de Peter, de la lectura con la campanita de Peter Pan. Pero, ¿por qué digo esto? Porque entonces el próximo poema es un homenaje a la obra de Ibeliz Jiménez, el apellido, yo soy fatal con los apellidos. Y en él está la memoria de mi madre, que también es más o menos coincide en términos de la edad, de ese tiempo de la edad de cuando leía, tenía eso que me lo memorizaba, porque escuchaba el cassette y me lo memorizaba, así que más o menos en términos de esa edad de mi mamá cuando tendía la sábana en la parte de atrás de mi casa, en el patio, y yo cuando era chiquita me encantaba pasar a través de los cordeles y que hubiera viento y sentir que las sábanas se me pegaban y hacer así con las manos. Y un poco pues la pieza de Ibeliz, cuando fui, estaba con Melanie Pérez Ortiz, quien es colega y también amiga y poeta, y salimos hablando de eso, que ambas compartimos esa memoria de cuando se tendían las sábanas en los cordeles y demás, y pues allí entonces entiendo que ese es el que cierra la colección. Así que más o menos, si bien en términos temáticos hay, ¿verdad?, como que son distintos, pero sí hay un hilo que les conecta en términos de cómo uno lleva a otro. Y pues diría que eso es básicamente. Sí, ¿no? Tienes ahí país, cuerpo, memoria, un poco una composición muy completa. A mí, de este último en particular, esta última selección que se acompaña por una imagen que nos concede el Museo de Arte de Puerto Rico de la pieza de Ibeliz Jiménez, es una instalación más bien que forma parte de la exhibición Puerto Rico Plural. Pues una de las cosas que más me conmueve de ese poema es también que hay una especie de pausa para la belleza, de defensa
de esa memoria desde la belleza y en un momento como el que vivimos, creo que siempre que haya espacios donde se puede hacer el freno y deleitarse un rato en esa belleza, tiene un valor muy importante, es una forma inesperada y probablemente no programada de resistencia, pero que pues, le di esa lectura y me gustó mucho. También me parece algo bien interesante porque estás mirando el yo, estás mirando el cuerpo, estás mirando lo erótico, pero no dejas de mirar el entorno. Entonces es casi un poco contratendencia. Vemos mucho en autores más contemporáneos hoy día que hay una exploración del yo muy profunda, casi absoluta. Tiene que ver, hay muchas razones para ello, pero en tu caso veo que entras y sales, y eso me parece muy valioso porque hace que esa exploración interior se vuelva exterior y viceversa. Entonces creo que eso es uno de los fuertes, una de las aportaciones grandes que hace tu trabajo a este número. Ay, sí, muchas gracias. No, y de hecho es que yo pienso, ¿verdad?, como el aferrarse a ciertas memorias, el rendirle honor a la memoria, es como una manera de marcar la identidad, el ser. Yo tengo una palabra que es sernos. Ser es acción. Yo soy, tú eres, y uno puede ser en el tiempo, ¿no? Yo soy, yo fui, yo seré. Es una acción, y a veces como que se nos olvida que ser es una acción. Pensamos que es algo pasivo, ¿no? Pero hay una cuestión de la conciencia, el ser. Entonces, sernos es ser con la libertad, con la conciencia, con la responsabilidad de que sabes que es una acción que ejerce, pero con conciencia del colectivo. Entonces, pues yo apuesto a sernos. Y entonces cuando uno hace esa apuesta, pues cuando piensas en el colectivo, de inmediato el entorno es la manera en la que yo por lo menos conecto con mi colectivo. Y de ahí pues tal vez está esa entrada y salida, porque se me hace, por lo menos en lo personal siempre trato de, y tal vez porque tengo hijos, como que esa conciencia del otro, el otro, pero no como un otro ajeno a mí, sino un otro que es parte de mí, y pues esto es sernos. No, esa parte social de la poesía, de nombrar aquello que quiere que se manifieste. Entonces, nada, Alessandra, extraordinario, seguiremos hablando, pero quiero dar paso a que comentemos ahora la obra de el doctor Jerry Torres. Yo, dedocráticamente, ustedes saben que hay veces que en la edición hay que convertirlo en una dedocracia y tomar decisiones. En sus biografías están todos los títulos muy bien ganados y a sudor y lágrimas y mucho más, pero también me gusta identificar los autores por su nombre, y ya creo que eso le da una fuerza y un peso poderoso. Y Jerry Torres nos trae un texto titulado El diseño y construcción del mercado cubierto de Ponce. Fue un texto muy hasta divertido de leer, porque tenía una estructura que me permitía viajar en el tiempo. No era lo que cualquiera esperara de un texto con un título que anuncia algo mucho más, digamos, duro, serio, distante. Se me hizo una lectura muy divertida y también de mucho conocimiento y de mucho pensamiento sobre la ciudad. Entonces, Jerry, quisiera preguntarle sobre el armamento, la construcción de este texto sobre otra construcción. Yo creo que me ha gustado, me ha sido divertido, porque parte de mi tarea... Al micro. Hay que darle a los pies. Aquí está. Bueno, parte de mi tarea como creador es mantener la comunicación a medida que ustedes, que son recipientes de mi trabajo, me dicen, pues, me divertí, es interesante, retante. Pues yo creo que nosotros como creadores, y estoy aquí al lado de los creadores, es rescatar la profundidad en el pensamiento. Demasiadas veces la sociedad puertorriqueña se mantiene entretenida con lo superficial, y en los textos que yo trabajo, pues trato de llevar a las personas a una mirada más profunda de la realidad cotidiana. En este caso, las personas que visitan el mercado cubierto de Ponce, la plaza de mercado de Ponce, pues quizás no están conscientes de lo que significa ese edificio, que está dentro de otro edificio, es un edificio neoclásico, siglo XIX, que se le hizo una ampliación
primero en el principio del siglo XX y luego en la época Art Deco. El subtítulo de mi trabajo debería ser Arquitectura y Poder, porque algo que me interesa es establecer cómo estas obras concretas arquitectónicas tienen que ver con el poder, específicamente con la lucha de clases o con el concepto de conflicto entre grupos sociales que tienen acceso diferente a la riqueza. Y en el caso que yo estudio de Ponce, pues hago la comparación con la plaza del mercado de San Juan, que para ser breve, los que han ido a ambos sitios, pues pueden encontrar una diferencia sustantiva, ¿no? La plaza del mercado de San Juan es un patio, la plaza del mercado de Ponce es un edificio. ¿Y eso qué significa? Bueno, para mí, como lector de la historia y de la arquitectura, la plaza de San Juan representa un espacio contenido, fácilmente vigilable, un espacio policial, donde las personas pobres, las personas que se reunían allí, pues podían ser sujetos de la supervisión del Estado. En una sociedad como la sanjuanera, que era bastante restrictiva militarmente, socialmente, religiosamente, vis-a-vis Ponce, que es una sociedad abierta al comercio, abierta al extranjero, abierta a la novedad, donde el edificio pues sí alberga el comercio, pero principalmente lo que sucedía alrededor, los puestos de mercado que estaban alrededor. Y eso daba pie a pensar en la sociedad ponceña, una sociedad más abierta, con menos conflictos intraclase que en la ciudad de San Juan, donde al pobre se le veía con cierta duda y estaba sujeto a mucha represión. Así que de esa manera es que yo trato de que las personas vean la arquitectura más allá de los estilos arquitectónicos, más allá de si son bonitos, si son feos, si funcionan o no, sino como una pieza dentro de un ganaje social que me parece más importante y nos lleva a la realidad. Por ejemplo, nosotros en Puerto Rico, ¿cuánto fomentamos la vida libre, la vida social, las plazas, las avenidas, que la gente se reúna? Cuando la gente se reúna masivamente, pues eso genera en muchas personas miedo. En vez de lo contrario, ¿no? Nos reunimos para festejar y para estar juntos. Pero en Puerto Rico, lamentablemente, lo público, los espacios públicos, no han tenido esa suerte que en otras sociedades. Y pensando en estas reflexiones que nos plantea, obviamente esa tensión se ha convertido en otra cosa en este tiempo. Hemos visto un decaimiento muy grande del sur de Puerto Rico, teniendo a Ponce como, digamos, el rostro de ese decaimiento. ¿Cómo siente que, o cómo piensa que este texto habla también al presente? No solamente, o sea, cómo este pasado que usted también describe nos ayuda a entender un poco esta situación actual. Bueno, en Ponce hubo como un pacto social entre la clase alta y los artesanos por el progreso. O sea, que dentro de una posición de lucha de clases hay momentos de negociación. Vamos a negociar para que el país salga adelante. Vamos a negociar para que Ponce salga adelante, para que haya progreso en Ponce. Y entonces me parece que lo que nos llama hoy en día es que todos los grupos sociales tienen que generar un pacto social para que el país salga adelante. No es cuestión de un grupo imponga su visión de mundo, su visión de cuál es el futuro a otro grupo, sino que haya una mesa redonda donde todos compartan sus preocupaciones y que todos tengan voz en la solución final. Y entonces, al tener voz en la solución final, hay un poco más de armonía social. Porque en la medida que tú acalles las voces de la gente que quiere participar de la solución, pues fomentas la tensión social. Volviendo al corazón del texto, todos conocemos muy bien el mito de Ponce, sabemos que vivimos en el estacionamiento, vivimos en el parque, ¿verdad, Ernesto? Ponceño orgulloso, nuestro director editorial. Ámbar, tú también. Sabemos que vivimos en el parking, pero ¿de qué manera un espacio como el mercado de Ponce, que además es muy bello, se ocupa de tener unas valoraciones estéticas importantes y sigue siendo un punto de encuentro, fue un punto de encuentro de una forma mucho más rica en el pasado que ocupa el texto, pero ¿de qué manera este diseño abona ese mito? ¿De qué manera diseños similares
alimentan ese mito que hoy día podemos ponerlo en cuestionamiento, solo en cuestionamiento, nadie se me ofenda, pero sí sabemos que no es el mismo, sin embargo el mito prevalece. Me parece interesante desde el punto de vista de su mirada a la arquitectura. Bueno, aquí entramos en la semántica, ¿no? Porque los mitos pueden partir de una realidad que se puede formar con el tiempo y convertirse en algo que no es, pero en un principio tuvo todavía una realidad. Y en el caso de Ponce, sí, Ponce fue una ciudad muy avanzada y el mercado representa pues, lo más avanzado en la tecnología constructiva, porque el techo es en metal y son unas cerchas en metal llamadas cerchas Polonceau, que era lo más avanzado en ese tiempo para cubrir grandes espacios. Y en su momento fue el espacio cubierto más grande, más ancho de Puerto Rico. O sea que la realidad de que Ponce puso en el parque pues tiene un origen histórico, ¿no? En definitiva pues hubo un progreso, una mentalidad de progreso en Ponce. Y digo hubo porque es pasado, ¿no? Hoy en día pues hay que rescatar esa mentalidad de progreso, de no tener miedo a hacer contacto con el extranjero, no solamente el extranjero occidental, sino el extranjero oriental, africano. O sea, en la medida que Ponce se abrió en efecto al extranjero, pues sí pudo entonces ser parte de ese progreso. Y de nuevo, el asunto de la inclusión, de abrirse a otras realidades, pues es parte de nuestro futuro. Somos una isla y por eso tenemos la ventaja de poder abrirnos a otras realidades, no solamente Occidente, Europa, Estados Unidos, sino el mundo es ancho y ajeno. Y en este siglo, Ana Teresa, Asia es el futuro. Bueno, vamos a continuar hablando de este texto que a mí me parece que hace una aportación muy grande a la revista Vista Común, porque invita no solamente a pensar este momento en el que nos encontramos desde la memoria, desde el sonido, desde las tribulaciones, y para allá vamos con las tribulaciones muy pronto, sino también desde lo concreto. Yo creo que es importante que se continúe de manera insistente produciendo ensayística, literatura en torno a nuestros espacios físicos. Es una forma también de ocuparlos desde la palabra, y creo que su texto, además de los méritos que tiene ese valor añadido que la revista yo creo que aprecia mucho como cuerpo literario. Así que bueno, ya anuncié tribulaciones, pero traigo flores primero. Vamos a pasar ahora a comentar la obra de Kidani Acevedo Miranda, que es una serie de poemas que se titula Flores amarillas para un perseguido. Y comienzo hablando de las tribulaciones porque esta selección de poemas en las lecturas y en conversación incluso con el consejo asesor nos pareció que era pues uno de los espacios más oscuros de la selección final y sobre todo, claro, oscuridad, como toda oscuridad, con su chispazo de luz entrando y saliendo, no podría ser de otra manera, pero sí en una pausa en la lectura que no, de hecho está puesta donde está porque había que prepararnos para caer al pozo. Y de pronto en ese pozo hay muchísimas preguntas, muchísimos vacíos, y quisiera plantearte eso a la lectura que hice y que hicimos en el consejo asesor para preguntarte acerca de esa oscuridad que estás tratando de apalabrar desde tu poesía. ¿Cómo es? ¿A qué se siente? ¿A qué alude? Pues yo estuve yendo a terapia psicológica más de 2 años. Entonces, antes de escribir Flores Amarillas, que la primera parte son 31 versos sueltos, esos 31 salieron así mismo, de una forma bien suelta, días random, días diferentes, situaciones buenas como situaciones horribles, pero partieron todos más de un encierro bien grande. En pandemia yo me encerré completamente. Del 2020 al 2022 yo no salí. Yo perdí amistades, perdí familia, Pero ese periodo no era solo pandemia, era prácticamente trabajar todos los flashbacks que no se trabajaron en la terapia.
y todo lo que se ve ahí de lo que habla del trauma, de las cosas que me persiguen, de las cosas que aparecen en el techo, que las menciono, pues todo viene después de ese periodo, es como un eco. Y volvían de nuevo esos problemas, volvían esos, que realmente eran flashbacks. Todo el libro está lleno de flashbacks, en especial la primera parte. Lo que yo escribí anterior a eso es un libro bien afuera, que se titula Ajustar Cuentas, y es un libro donde hablo sobre los feminicidios, y hablo sobre mis abuelas y mi mamá, el matrimonio de mis papás. Y luego de eso fue abrirme tanto al mundo afuera y fue encerrarme completamente en mí. Y sí, la primera parte es como escudriñar el trauma, ¿verdad? Lo más profundo que se pueda. Vamos a lastimarnos. Vamos a abrir las heridas que supuestamente se curaron. Vamos a ver dónde están las cicatrices. Y vamos a escarbarlas, a ver cuánto duele todavía. La segunda parte fue una parte más intencionada. La segunda parte fue basada en obras de una grabadora polaca que se llama Joanna Beach. Y aunque no la menciono porque no fue nada oficial, pues yo sentí que en mis catarsis, a través de sus imágenes, le podía asignar palabras. Y la tercera parte fue basada también en 4 bocetos de una pintora de San Germán, se llama Valeria Mercado, y ella es súper oscura. Y pues ahí esos 4 bocetos fue resolver el trauma. Y esa parte se supone que se iba a titular, cuando se escribió sola, eran 4 estaciones del trauma. Pero simplemente prescindía de los títulos y primera, segunda y tercera parte. Me llama mucho la atención lo que mencionaba, esa imagen que usaste del eco, del flashback, de los ecos, porque creo que muchas veces la poesía opera de esa manera, es un eco que casi no llega completo, llega a lo que alcanzaste a escuchar, y me parece que en tu obra eso se ve de una forma muy concreta. También me parece que vivimos ese trauma de manera colectiva y sin embargo pues esta obra se siente tan íntima y por eso es tan colectiva. O sea, fuiste muy generoso en el nivel de intimidad que presentas, sobre todo de las imágenes, de poder. Para mí fue, y a lo mejor se siente mal que le digan esto a un poeta, pero te lo digo con respeto, fue útil porque es importante la poesía para nombrar aquellas cosas que todavía nos están paseando por el cuerpo y no las podemos nombrar, y uno diría, la poesía no tiene que ser útil, no tiene por qué serlo, pero cuando lo es un pequeño regalo, un pequeño milagro. Entonces creo que tu poesía tiene instantes de eso, y quien lo lea yo creo que va a poder entender o encontrar esa sensación de persecución que de alguna forma vivimos recientemente y colectivamente, no solo por la pandemia, sino es casi esta sensación que tenemos en el país de estos 5 años de una cosa sobre la otra, una cosa sobre la otra, una cosa sobre la otra. En estos días yo estaba programando unos talleres y de pronto me doy cuenta que había que cambiar todo porque ya iba a venir la temporada de huracanes ya mismo, entonces había que cambiar el lenguaje porque digamos, la preparación para el posible trauma ya estaba ahí. Entonces son poemas muy íntimos, con un uso del lenguaje muy elegante, pero de pronto tienen para mí un peso social y un peso de presencia y de alzar la voz del momento que estamos viviendo muy fuerte. Y por eso también quisiera entonces saltar a preguntarte en torno a las flores amarillas, porque obviamente además de todo el valor simbólico que tienen el amarillo, hay una espiritualidad caribeña muy particular con el amarillo, muy femenina. Un poco cómo trabajas ese elemento simbólico. Bueno, aparte de la poesía, mi otra pasión son las plantas. Yo tengo muchas matitas y mi preferida son las rosas del desierto. Y me compré una amarilla. Y me moría por verla florecer, porque es la planta que me hace feliz cuando veo, y amarillo es mi color favorito de flores. Y en el encierro eso era simplemente o escribir o estar con mis matas.
y sentía que lo único que me calmaba, porque genuinamente yo no quería ver a nadie. A mí me escribía mi familia, yo no quiero saber de ti. Perdón, pero no estoy para saber de ti. Pero de mis matas era, yo quería ir a los viveros todos los días, si salía era comprar matas y sentía que esa persecución que salía de todos lados, porque sale desde dentro de la casa y fuera de la casa, cuando estaba con las flores no está. Y por eso siento que, aunque todo el libro es un desespero, pues, creo que hacia allá es que va. ¿Sabes? Cuando dice, se ha ido el hombre que del trauma, creo que es, ok, es el trauma lo que está caminando por la casa. Pues llévalo a las flores, porque allí es donde único va a estar, no jodiéndote, disculpen la palabra, pero creo que es la correcta, porque es, yo soy de repetirme mucho cállate. Si yo estoy solo conmigo, me digo cállate chico, descansa un rato, ve algo en la televisión, vete con una matita, juega con la gata, pero que se calle esto acá arriba. Y eso fue Flores Amarillas fue todo lo contrario, fue viene, habla, que estamos listos. Fue eso. Hay gente que se dice cállate, habemos otros que nos ponemos audiolibros, que hable otra gente, que te distraiga. Mira, esto que traes de las flores me parece bien, no sé, me parece de una sintonía muy importante, porque saben que siempre está este gran divorcio entre la ciencia y las humanidades, divorcio absurdo por demás, pero es en el que estamos instalados. Y recientemente habrán visto que en los últimos 5 o 10 años, además de que hay ciencia nueva sobre las plantas, sobre el comportamiento de las plantas y los árboles, un nuevo entendimiento, que quizás el entendimiento no es tan nuevo, pero digamos los libros que lo narran de una forma más literaria sí son bastante recientes. El trabajo de Mancuso, el italiano, ya la tradición grande del americano, de Pollard, y muchos otros autores más que están ocupándose de hablar de las plantas de una forma humanista nuevamente, y ni hablar de la obra artistas puertorriqueños como Rafi Treyes, que ha hecho una revisión de la obra botánica, de dibujo botánico puertorriqueño. Y la lista es larga, eso son los que me vienen a la mente en el momento, pero hay una insistencia en volver a mirar el mundo vegetal, hay una insistencia en pensar en el tiempo desde el tiempo de las plantas, que es un tiempo tan distinto al nuestro. Nuestro tiempo es tan miserablemente corto al lado del tiempo de las plantas, de los árboles, de la naturaleza, y de alguna forma me emociona mucho que traigas eso, porque es también una forma de documentar y ver cómo desde nuestra producción artística, literaria, estamos totalmente en sintonía con ese rumor de un tema que hay internacionalmente, y eso me parece que también es una aportación que hace tu trabajo y que hace la revista. Antes de abrir un poquito a quizá algún picoteo, porque estoy segura que lo que ha dicho cada uno debe haberle provocado a los otros, sí quería comentar a modo más general un poco más del contenido de la revista, porque me entusiasmaría mucho empezar a verles hurgar en ella, leerla en orden o en desorden, como les apetezca. Hay un cuento titulado Arcadia, de Marilyn Maldonado Santiago, que también se instala en toda esta cuestión medio apocalíptica que estábamos hablando. Hay otro texto titulado Down the Road, de F. Rosario, que la verdad tiene una velocidad, ese texto tiene una urgencia, ese cuento que estoy segura que van a disfrutar. Hay una crónica de Beatriz Jenín Figueroa que se titula Tirar pa'l monte, y ella también sale de la ciudad y es un monte muy urbano, pero es monte, y yo creo que van a disfrutar ese recorrido con ella. Hay también un texto más de crítica literaria, académica, de Francisco Cabanillas, titulado Entre la novela de tesis y la fantasía religiosa, Cortijo 2020.
y es un texto que también recoge mucho del ritmo que pretende comentar, así que les invito a que lo observen y bueno, a que lo lean y le echen un vistazo. Además, la imagen que trabajó Eder quedó muy bien y estamos muy contentos con ese resultado. Hay otro texto que a mí me pareció además perturbador por todo lo que vivía el país en el momento en que se estaba evaluando: La construcción de la psicosis femenina en el cuento El caso de Pepa, de Francisco del Valle Aquiles, de Sofía González Rivera. Toda esta, sabemos que estamos ahora casi como en un nuevo capítulo de la guerra de los sexos, llevado a, digamos, lugares muy extraños. Ya es una guerra inútil y una guerra resuelta y una propuesta de una diversidad y una amplitud respecto al tema del género que está ahí planteada sobre la mesa, pero aquí vemos las raíces de muchas de esas construcciones, de todos esos imaginarios que yo creo que vale la pena mirar. Hay un texto muy raro que nos debatimos mucho si incluir en la revista y al final apostamos por él porque sentíamos que era una forma de la mirada muy nuestra. El texto se titula Sube las orejas, los rasgos visuales en la comunicación entre perros domésticos puertorriqueños, de Zahaira Cruz Aponte. Y es un texto tan juguetón como la cola de un perro, pero nos invita a reflexionar mucho sobre nuestra relación con los animales, pero pasada por el filtro de la puertorriqueñidad, y creo que eso tiene una gracia importante. Hay una selección de poemas de Anthony Hernández Rivera, muy íntima también. Hay un texto muy interesante con unos matices históricos que ahí no les voy a adelantar nada porque el título ya es bastante coqueto. Dice Auxilio, los desamparados del Polo Norte piden auxilio, de Grisel M. Zurillo Luna. Así que con ese título yo creo que hay de sobra para indagar. Y hay un cuento de Daniel Rosa Hunter titulado Guy Giovannetti, Andrés Colbert, un poco futurista, es como un poco de ciencia ficción, pero de la que a mí me gusta, que ocurre 10 o 20 añitos cerca, no de la que va tan lejos. Y digo, no se escogió por gusto, por supuesto, se escogió por calidad, pero es bueno darse el gusto de compartir el gusto. Así que esa es la selección completa, como ven, es bastante diversa. Fueron estos textos elegidos entre más de 44, fueron al final 44 personas y obras que respondieron a la convocatoria, o sea que hubo unas miradas muy rigurosas por parte del Consejo Asesor, de la Dirección Editorial y del equipo de trabajo cuando nos sentamos a armarlo. Así que, bueno, quería contarles un poco de lo que había en este tesoro que ya pueden acceder. Y dicho esto, y para ir redondeando nuestra conversación, me gustaría abrirles el espacio a preguntarles si algo de lo que ha traído a la mesa alguno de sus compañeros le ha provocado curiosidad, reflexión, inquietud, interés, y ver un poco por dónde empieza a moverse esta bolita de nieve. Bueno, pues entonces pues empezando con lo de las flores amarillas, entiendo que Gabriel García Márquez también tenía una predilección por flores amarillas, y cuando mencionaste eso, yo dije, oh, mira, hay una cuestión caribeña, de escritor y demás. Pero por otro lado, el amarillo también es mi color favorito, pero en general. Qué sé yo, no, un monte, de momento ves algo amarillo y tu mirada va para ese color, es una cosa maravillosa el amarillo. Que en la oscuridad, a mi hijo mayor, cuando era más pequeño, yo le decía, no, siempre que está oscuro es porque hay luz. Siempre que tú ves oscuridad es porque hay luz. La oscuridad, la sombra, es porque hay luz. Y entonces me encantó lo que estabas comentando, y cuando mencionaste lo de las flores amarillas, porque vi ese lado de que pues cuando uno está, realmente cuando estás explorando la oscuridad, la exploras porque hay luz. Y entonces el amarillo de las flores pues como que se vuelve simbólico de esa luz que encierras, y por eso pues también puedes darte, ahora sí estoy listo para escuchar, porque pues tienes la luz que puede enfrentarte entonces a la oscuridad. Y por otro lado, la cuestión de los espacios a mí me fascina, y cuando
leo algo de alguien que lee los espacios como quien lee un libro, como quien habla de la mentalidad de una época y de un país, para mí eso es maravilloso, porque es como abrirme los ojos a unas sensibilidades de las cuales no necesariamente tengo, ¿verdad?, la formación ni la capacidad, como que no puedo afinar y mirar así, pero cuando alguien me guía es como, me encanta, porque es como conocer íntimamente, pues eso, una época, una comunidad, y como un poco entender ciertos vacíos que el discurso histórico no necesariamente me llena, así que eso fue lo que me... Buenísimo. Bien. Bueno, a mí me gustó mucho la frase o la oración, la palabra hacernos. Yo creo que eso es todo un programa de vida, porque uno es en función de otros, aunque los niegue, aunque no quiera estar cerca de los otros, uno es en función del otro, ¿no? Me parece que es un acercamiento muy completo, muy balanceado, que me parece que todo el mundo debe seguir, entendiendo su individualidad dentro de un colectivo, o sea, y las relaciones entre esos dos polos, pues tú los dominas, tú eres el que determina cómo va a ser esa relación. En cuanto a Dani, pues me emocionó mucho, pues cuando tú hablas del dolor, de la oscuridad, cuando yo hablaba sobre que uno debe ser intenso y profundo, se podría mencionar es hasta el dolor, hasta que te duela el país, llegar a esa intensidad en tu análisis. Y yo creo que esa experiencia del dolor pues, es como una señal de que has llegado a esa profundidad que tú estás capacitado para soportar, porque no todo el mundo puede soportar el dolor igual. Así que cuando te duela, pues es el momento en que tú dices, ya estoy llegando a unas profundidades que puedo manejar, no debo seguir adelante, porque me voy a chavar. También estaba pensando cuando hablaste que en Mayagüez, donde yo doy clase, ayer hubo una exhibición de fotografías de flores. Y dije, te voy a invitar, pero después dije, no, a lo mejor no, porque son flores disecadas, o sea que están cortadas por el medio para poderle ver el interior, que yo pensaba, es un cadáver, es una persona que está cortada. Así que pensé que a lo mejor iba a ser muy doloroso para él. Un cadáver muy bello. Exacto, un cadáver exquisito. Y Dani. Pues, por lo mismo que mencionan, como mi texto es tan aislado, solitario, profundo en cuanto a soledad, algo que me hace pensar lo que dice Alexandra, lo de sernos, es que la primera vez que yo conocí a Luis Negrón de la esquina, él me dijo, tenemos que hacer esto, tenemos que vernos, porque así luchamos contra el cinismo. Y eso fue una galleta, así, y un alfabet, porque fue decirme, sal y crea comunidad. Eso de sernos, sí genuinamente es algo que yo ahora comienzo a buscar. Estuve en la misma esquina leyendo poesía, el libro nuevo que publiqué es con Martín García, que ya es un grabador, eso ya es con alguien más, no es algo creado solo. Y creo que sí, ese sacudirme de recuérdate que escribir ya es bastante difícil escribir solo, crea comunidad. Incluso cuando yo estoy entre personas que compartimos las mismas pasiones, sonrío. En mi trabajo yo soy un perro, ¿sabes? Yo trabajo frente a una computadora todos los días y allí yo no puedo ser. Allí yo soy lo que me dice la compañía que tengo que ser. Allí no hay comunidad, allí no hay colegas, allí es otro número, el del lado le da la computadora igual que tú. Así que eso de sernos y eso de dedicarle poesía a colegas es bien bello y es bien te recuerda de sí, está bien trabajar lo tuyo solo, pero abraza al de al lado que está haciendo lo mismo que tú y está doliendo igual que tú, pero está mirando afuera a ver qué ve para aferrarse. Y en cuanto a los lugares, pues me parece genial porque yo creo que todo espacio, en especial vacío, a mí me fascina llegar a un lugar que esté completamente vacío y estudiarlo. Yo creo que guarda muchísima poesía y mucha metáfora y tú puedes, el simple hecho de hablar de un espacio ya lo estás poblando. Y
Uno de mis espacios favoritos, a mí me pasó que en Córdoba visitando entré a una mezquita que estaba llena de arcos, la mezquita de Córdoba, y yo te juro que yo estaba con todos los musulmanes ahí. O sea, yo vi, era bien fácil ignorar a los turistas y ver la gente que pobló esa mezquita hace 500, 600 años. Y creo que es muy importante hacer eso, rescatar la historia de los lugares, porque de ahí sale una fuente de literatura inmensa. Puede salir mucha poesía, mucho cuento, mucha novela. Y me parece bellísimo. Ese mirar afuera y no buscar las flores en otro lado. Y si es Ponce, Trinitaria. Trinitaria. No, pues bueno, yo quiero agradecerle a los tres por haber llegado hasta aquí, por habernos compartido su obra, por haberla presentado y hablar de ella hoy con el corazón abierto. Alexandra, nos regalaste la palabra del sábado, así que nos vamos a llevar esa palabra a hacernos para que nos acompañe. Y gracias nuevamente, de verdad. Una revista es justo eso, es un intento de hacer comunidad, de hacer de un encuentro de voces diversas, que todo el mundo tenga un espacio de aportar y ojalá que podamos seguir generando encuentros en torno a esta edición en particular, que sospecho que otro grupo así como el de ustedes, de autores de la revista, nos puede dar mucho de qué hablar y seguir robusteciendo este encuentro. A la gente que se ha mantenido conectada, muchas gracias. A quienes se van a conectar más adelante, gracias. Estamos aquí ya próximamente para el relanzamiento de la próxima convocatoria de la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, así que manténganse atentos a las redes. También la estaremos enviando por correo electrónico como era tradición y seguirá siendo. Así que bueno, honrada, agradecida, que disfruten su sábado y ya pueden acceder a la revista a través de la plataforma digital ISU. También pueden acceder a todo el acervo de revistas del Instituto de Cultura Puertorriqueño que está digitalizado allí. Y si quieren adquirir alguna revista en papel, pueden también encontrarlas en la librería, la tienda cultural del Instituto de Cultura Puertorriqueño, que está justo al ladito de la Iglesia San José. Es bien fácil de encontrar allá arriba de la cuesta en el Viejo San Juan. Se chupa una piragua, se lee la revista, póngase un sombrero, póngase bloqueador solar y siga acompañándonos en este camino que es de todos. Muchas gracias. Buenas tardes.